Estamos el día de hoy una vez más reunidos en nuestras sesiones de capacitación. Y bueno, desde la Oficina de Gestión Docente venimos impulsando espacios de fortalecimiento pedagógico que nos permitan seguir manejando la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y el día de hoy empezamos con una rueda de capacitaciones para un tema clave para quienes enseñamos en educación superior. Este tema es la andragogía, es decir, cómo aprenden los adultos. Nuestros estudiantes, de hecho, tenemos que conocer una realidad, no son escolares. Muchos de ellos trabajan, tienen responsabilidades familiares y vienen al aula con experiencias reales que enriquecen el aprendizaje. Por eso, comprender cómo enseñar a los adultos no es una teoría pedagógica, sino más bien una herramienta fundamental para lograr que las clases sean más significativas y participativas. Por eso es que el día de hoy nos acompaña Fernando Loyola Ángeles, quien es especialista en diseño, desarrollo y despliegue de experiencias de aprendizaje, gestión educativa, innovación y cambio organizacional. Fernando tiene 25 años de experiencia en dirección de proyectos y equipos de consultoría, educación y psicología aplicada al aprendizaje y la productividad, conduciendo procesos a nivel regional y nacional. Fernando es psicólogo social, con una maestría en administración de empresas y estudios de posgrado en gestión de personas, además de especializaciones y certificaciones en innovación, coaching y gestión de factores humanos en el trabajo. Y bueno, sin mayor preámbulo, doy la bienvenida a Fernando. Estimados colegas, esperamos poder aprender muchísimo de Fernando. Es un super capo, como decimos en el argot. Y bueno, los dejo con Fernando. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias a ti, Roberto, y gracias a todos por estar aquí, especialmente por estos minutos que van a dedicarle como parte de su compromiso docente a compartir un poco estas ideas, estas técnicas, estas prácticas en torno a los alumnos, los aprendices, los estudiantes adultos. Partimos de una idea bastante sencilla. Miren, ustedes saben probablemente gran parte de lo que voy a compartir con ustedes esta tarde. Sin embargo, resulta importante saber que quizás todo eso que ustedes manejan tiene una estructura y una lógica que lo hace más fluido, más articulado y por lo mismo más eficiente. Mucho de lo que hemos aprendido desde la práctica, desde la cancha, como solemos decir, toma forma cuando lo miramos a la luz de una estructura, de una teoría, de una mecánica o una dinámica. Y tal vez eso es lo que vienen a aprender nuestros estudiantes. Desde esa mirada, estaríamos haciendo exactamente lo mismo que hacen cada uno de ustedes con sus estudiantes, porque el proceso de aprendizaje entre adultos funciona de esa manera, a diferencia del proceso de aprendizaje que podemos tener con niños o con adolescentes. Así que hoy vamos a iniciar esta ruta, este recorrido, y les cuento que mientras iba desarrollando y elaborando el material con un par de personas en mi equipo, llegó un punto donde nos sentimos satisfechos y dijimos, oye, creo que esto ya tiene sentido. En ese momento, la persona más joven del equipo, que tiene 25 años, dice, ya Fernando, pero aquí tenemos material como para un taller de 12 horas. Y en ese momento nos dimos cuenta de algo bien interesante, que habíamos empezado a explorar, a buscar, a darle forma y en un determinado punto no nos habíamos dado cuenta de cuánto habíamos articulado, integrado y empezamos a generar algunos recortes. Sin embargo, hay una salida y la salida es bien sencilla. Este material, igual que otros elementos que vamos a compartir con ustedes, cuenta con todos los contenidos, incluso esos que hemos recortado para este espacio de diálogo de esta tarde. Así que probablemente cuando ustedes reciban esto van a tener más de aquello que estamos conversando hoy para así poder ampliar.
Y por supuesto, también vamos a compartir las fuentes y algunos otros elementos que nos ayuden, si es que quieren seguir dentro de esta ruta, a seguir profundizando, aprendiendo y demás. Por otro lado, si es que en el camino, durante esta sesión, ustedes quieren hacer algún comentario, generar una pregunta, darle un sentido de conversación a este espacio, aprovechemos. Podemos hacerlo a través del chat, escribiendo por ahí nuestras ideas y de esa manera podemos ir interactuando. Yo, cada vez que escucho el sonidito, voy a ir a mirar qué es lo que estamos escribiendo para poder dialogar al respecto, levantar la mano y poder generar también las respuestas que ustedes consideren convenientes. Ahora, hay un desafío. Tenemos 90 minutos para abordar un tema que yo calculo que a ustedes, al igual que a mí, nos resulta más que interesante, incluso fascinante. Entonces, vamos a darle forma y vamos de frente a este espacio donde vamos a comprender cómo es este adulto trabajador, su perfil, su contexto y qué estrategias de interacción básica, o sea, qué estrategia de interacción avanzada, por supuesto. Pero hoy, aquí, ahora, vamos a ver de qué manera podemos aproximarnos a esta persona. Hay un punto fundamental. Y esto sí abarca a todos los seres humanos, pero en los adultos se vuelve muchísimo más intenso y claro. Yo aprendo con mayor facilidad de las personas en las cuales confío. Sí. Y en tiempos como los actuales, donde la confianza es un bien escaso, tenemos que saber cultivarla, desarrollarla y sostenerla. Entonces, yo puedo aprender de muchas personas y muchas cosas, pero prefiero, si tengo la opción de elegir, aprender de aquella persona en la que confío. ¿Por qué les digo que en los adultos es mucho más fuerte, mucho más claro? Porque hemos desarrollado, algunos no tanto, otros muchísimo, pero todos de alguna manera hemos desarrollado este juicio práctico, esta suerte de criterio que nos lleva a decir, no sé por qué no le creo. O por otro lado, no tengo claro bien qué es, pero hay algo que lo vuelve confiable. Bueno, eso que no sé qué es, sí tiene toda una estructura. Lo bueno es que los psicólogos ya lo estudiaron, los educadores ya lo operacionalizaron y se convierte en una suerte de teoría de generación de la confianza, que es la base del clima de aprendizaje. Y como les digo, entre adultos es un desafío particular y con sus propias reglas. Pero de eso vamos a hablar dentro de un ratito. ¿Por qué mencionar la confianza ahora? Por algo bien simple. Yo aprendo más y mejor de aquella persona en la que confío. Ya, está bueno. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puedo confiar en alguien en quien no conozco? ¿Cómo puedo confiar en alguien a quien no conozco? El conocimiento es una cuestión básica. Yo tengo que saber quién eres y un poco sobre ti. Y de allí asumiré o veré si es que podemos darle forma a esa confianza de la que estamos hablando. Bien, entonces, yo tampoco puedo esperar generar confianza en mis estudiantes si es que no sé quiénes son. Y quizás por eso, en esta estructura que han diseñado para ustedes, se ha elegido colocar como primera instancia conocer y darle forma a ese perfil de nuestros estudiantes. Pudimos haber hecho una descripción demográfica y sociográfica de los estudiantes que llevan cada uno de nuestros programas, pero está mejor si entendemos al adulto en general, donde también estamos nosotros, porque es una foto donde también nos vamos a encontrar. Y eso está bueno, porque quiere decir que por ahí andamos. Luego darles la bienvenida y muchísimas gracias por la puntualidad. Tengo una pregunta para ustedes y me gustaría que en una sola frase, muy cortita, bueno, si tienen 5 respuestas, por ahí que pueden hacer 5 frases, pero una por una. ¿Eh? La idea es que tengamos frases súper cortas con las que podríamos responder esta pregunta. Y la pregunta dice, ¿qué hace adulto a un adulto? Así de simple. No está equivocada, no hay un error de tipeo. ¿Qué hace adulto a un adulto? Esa es la pregunta que yo les hago y espero que en un renglón, máximo 6 palabras, contesten a esa pregunta. Insisto, si es que ustedes tienen 6 respuestas, pues pueden poner una tras otra, no todas juntas, pero una por una, para ir viendo qué es lo que tenemos. Así que el chat está abierto, ya vimos que funciona porque nos han estado saludando. Vamos a darnos 30 segundos para contestar esta pregunta. ¿Qué hace adulto a un adulto? Voy a esperar que lleguen un par de respuestas más, pero las que tengo me resultan más que interesantes.
Listo. No, ojo, listo que ya voy a empezar a leer, pero ustedes sigan escribiendo, por favor. ¿Ah? Sigan escribiendo, vamos a aprovechar este espacio. Y vamos a ver, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Peter nos dice, experiencia. Nora al mismo tiempo escribió exactamente lo mismo, la experiencia. Cintia, a ese mismo momento escribió exactamente lo mismo, la experiencia. Entonces, ¿qué asumimos? Que Peter, Nora y Cintia piensan igual, no necesariamente, pero al menos han contestado lo mismo. Así que por ahí tenemos un punto de partida. La experiencia es lo que nos hace adultos. Podría ser. Desde esa perspectiva, podríamos preguntarnos, no quiero entrar en debate, simplemente quiero ponerlo sobre la mesa para que vean qué es lo que ocurre. Yo podría preguntarme, y entonces, ojo, este término no es despectivo, es un término relativamente coloquial, pero que se utiliza mucho en contextos académicos. Si yo pienso en un nini de 25 años, no sería un adulto. Para los que no están acostumbrados al término, se le denomina nini a aquella persona que, habiendo superado ya la mayoría de edad, o sea, teniendo más de 17 años, ni estudia ni trabaja. Por eso se le dice niño. Entonces, una persona que ni estudia ni trabaja y tiene 25 años, si es que yo me pongo a pensar en el tema de la experiencia, quizás no sería un adulto. Insisto, no vamos a discutirlo, simplemente quiero que vayamos dándole vueltas a nuestro concepto. Y seguimos. Marjorie dice, el asumir los resultados de sus decisiones. Entonces, ahí Marjorie nos pone en un dilema porque podríamos decir, Marjorie, yo conozco gente de 50 que no entra todavía en esa categoría, está complicado, ¿no? No lo sé. Karen nos dice, tener y cumplir con sus responsabilidades. Responsabilidades. Conversando con lo que Marjorie nos decía. Diana dice, la toma de decisiones y hacerse responsable de ellas. Entramos a un concepto súper importante que es el de agencia. Agencia, sí, así se llama. Aquel atributo que tenemos los seres humanos y que otros seres vivos no necesariamente tienen, es la capacidad de asumir que eso que hice me corresponde, es mío. Yo lo generé. La agencia es buena porque permite despertar la responsabilidad, pero también tiene un lado oscuro porque despierta sentimientos extremadamente destructivos como la culpa, por ejemplo. Pero es parte de nuestra naturaleza. Y hablando de responsabilidad, fíjense cómo va caminando nuestro recorrido. Raúl nos dice responsabilidad, Paola automáticamente y al mismo tiempo escribía responsabilidades, María Esther, la forma de pensar, y ahora nos fuimos al campo cognitivo. Yaswir nos dice responsabilidad, Carlos nos dice responsabilidad y experiencia, empezamos a integrar, Abel dice sus proyectos y más proyectos, ok, Nora dice el compromiso, Juan Carlos dice, ser consciente en lo que dice con lo que hace. Y eso empieza a generar el constructo de, más que consistencia, estamos hablando de integridad, lo cual ya supone un nivel más complejo todavía porque entramos a lógica moral. Juliet nos dice, la autosuficiencia. Ajá. Y llegamos a la definición que es la que suele generar esta edad adulta civil. ¿Por qué? Porque cuando uno es mayor de edad ya tiene capacidad, por ejemplo, para trabajar, para pedir un préstamo, para adquirir una vivienda, entre otras cosas. Pídele a alguien de 15 años que haga todo eso, está fuera de la ley. Entonces quizás, al menos la definición social, la definición civil de adultez va por ese lado. Gracias, Juliet. Jacqueline dice, experiencia, madurez y responsabilidad. Lisette dice, la experiencia en la vida. Axel dice, responsabilidades, deberes y fracasos. Ajá. Y acá tenemos algo interesante, especialmente si es que nos enfrentamos con generaciones más jóvenes para las cuales el fracaso es algo que se está tratando de evitar. ¿No? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algunas ocasiones me toca pasar por un parque que es muy grande para llegar hasta mi casa. Yo camino y todo lo que pueda. Y en el camino me encuentro con papás y mamás que en ese parque están a centímetros de distancia de sus hijos pequeños y apenas ven que tambalean, corren y se le tiran encima. Usted no está dejando que el niño se caiga. ¿Cómo va a aprender a caminar derecho y a no, y a saber caer si es que no los estamos dejando?
Es una metáfora de cómo funcionan en algunos casos algunos espacios sociales e incluso educativos. Luego llegan a nosotros y esperan que se les apruebe por haber sonreído un rato en cámara, ¿no? Y no es que esté distorsionada su manera de ver las cosas, es que han crecido en un mundo que probablemente les ha dicho que ese también es un camino correcto. No lo sabemos. Ven, seguimos. Susana dice, ser responsables y maduros en tomar decisiones. Benny dice, la capacidad de asumir responsabilidades. Moisés, la experiencia de vida. Ajá, ajá. Jasmine dice, lealtad. Ahora pues, lealtad con todo lo que eso supone. Willy, los años aprendidos y lo que le queda de sus años. Ajá. Alfredo dice, la conciencia. María Esther, la experiencia. Silvia, vivencias. El concepto de las vivencias es fundamental, incluso para el diseño de experiencias de aprendizaje. Tenemos que irnos a ese concepto de vivencia como el núcleo para poder lograr que haya clases efectivas. Vamos a conversar de eso probablemente más adelante. Lisbeth dice aprendizaje, Carlos dice asumir responsabilidades y tomar decisiones, Maribel experiencias, Juliet la responsabilidad completa de su vida. Ajá. Y ven. Yasuri dice compromiso, Luis Enrique sabiduría, Gabriel dice madurez, Alfredo dice, sí, claro, es el tema de la conciencia. Hay personas muy mayores, su comportamiento no los define totalmente y viceversa. Hay chicos muy chicos que son extremadamente conscientes. Desde esa mirada nos daremos cuenta, y aquí calculo van a estar de acuerdo conmigo, que a veces nuestros estudiantes no actúan como adultos. ¿Saben? Hace unos años estábamos haciendo un programa de varias sesiones para docentes. Y estos docentes, que eran de educación secundaria, me acuerdo muy bien, incluyendo sus directivos, coordinadores, directores, etc. Y en una de esas sesiones, una colega mía con la que estábamos compartiendo el taller pone unos videos que eran unos videos muy bonitos, pero eran unos videos que le pertenecían a su institución educativa, ¿no? Entonces había pedido permiso, los había llevado para compartirlos, y le dicen, ¿será que nos puede compartir los videos? Y ella dice, lo que pasa es que son videos de mi institución, me han dado permiso para poder proyectarlos. Y entonces uno de los docentes dice, bueno, pero lo copiamos rapidito. Y otra docente dice, claro, uno de nosotros lo copia y ya lo comparte con los demás. En ese momento nos detuvimos y entonces ya le digo, son conscientes de lo que nos están diciendo, ¿no? Digo, me preocupa que ustedes estén educando a nuestros niños. Ay, Fernando, no seas exagerado, pues. Y ahí me di cuenta que estábamos en problemas. Porque quienes educaban a nuestros niños no tenían la conciencia que nos está pidiendo Alfredo para que podamos ser considerados como adultos. Joel nos dice autonomía, responsabilidad y criterio. Karen nos dice uso de conciencia con responsabilidad de sus actos. Y eso es lo que no tenían estos docentes. Miguel dice madurez emocional. ¡Wow! Y acá nos damos nosotros con un espacio que es súper importante. Porque la pregunta es, ¿y qué hacemos con los que llegan a nuestras aulas, ya sean presenciales o virtuales, sin esa conciencia y esa madurez emocional? ¿Nos tenemos que hacer cargo? ¿No nos hacemos cargo? Les voy adelantando la respuesta. Sea como sea, esa persona ya está en nuestra aula y es parte de nuestro ecosistema de aprendizaje. Así que algo tenemos que hacer. Y Luis Felipe dice preocupación. Las caras por la preocupación, las caras por las preocupaciones. Y los que nos hemos quedado ya sin caras también debido a esas preocupaciones. Gustavo dice capacidad de resolver problemas. Ajá. Y le vamos dando forma, ¿se dan cuenta? Dentro de todo siento que todos estamos yendo hacia el mismo lado. Pero miren cómo un DNI no es lo que te hace adulto. O sea, sí, civilmente hablando, legalmente hablando. Pero hay otros componentes. Y esto que estamos hablando, imagínense ustedes que nuestras aulas estuvieran llenas de estudiantes que son responsables, conscientes, maduros, íntegros, capaces de asumir las consecuencias de sus decisiones y con capacidad de resolver problemas. Yo creo que sería un aula maravillosa y nos aburriríamos de lo lindo también. Porque con tanta gente tan bien hecha, tan perfecta, tan derecha, sí, por un rato lo disfrutaríamos, creo. Pero luego va a llegar el momento donde, oye, y la emoción y ese momento donde tampoco quiero que, ¿no? Las canas y las que dejaron de ser canas no deberían de acelerarse debido a nuestro espacio de docentes, pero sí deberíamos de darle forma. Las canas son nobleza, dice Luis Enrique, totalmente.
Vamos ahí. Lisbeth no dice su esencia. Ajá, y ahí vamos a darle forma a la esencia de esta adultez que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Quizás estamos trabajando el concepto de este adulto aspiracional, a donde quisiéramos llegar, y luego volvemos a nuestras aulas y nos damos cuenta que aún hay una brecha que nos gustaría que se cierre. Quizás no todos nuestros estudiantes son así. Entonces, ¿qué esperamos que pase en estos minutos que vamos a estar juntos? Que ustedes puedan analizar este perfil sociodemográfico, psicológico, educativo, de este adulto que además es un adulto que trabaja, ¿eh? No es cualquier adulto, es un adulto trabajador, con el fin de desarrollar estrategias andragógicas, ¿sí? Y ya hace un ratito, mientras abríamos este espacio, se nos mencionaba la idea de la andragogía como una línea particular que calculo muchos de ustedes ya conocen y quienes no, ahora vamos a conocerla. Y que además estén contextualizadas a nuestra población particular, que favorezcan su integración y éxito en el sistema educativo. Porque a veces, de verdad, no es necesario que veamos todos los días a nuestros estudiantes. Y yo calculo que a ustedes les puede haber pasado igual que a mí en alguna ocasión, que tengo un estudiante muy bueno y de pronto ya no lo veo. Y solo lo veía una noche a la semana. Y de pronto me pregunto qué habrá pasado. Y por ahí alguien que hacía grupo con esa persona me dice, oye, por si acaso nuestro equipo ahora ya es de 4, ya no es de 5 personas, tal persona se ha retirado. Y yo digo, si tenía potencial, si tenía capacidad, si tenía habilidad, si lo estaba haciendo bien, si era mi mejor estudiante, ¿por qué mi mejor estudiante se va? Y el que me complica la vida se queda, ¿no? Y entonces digo, oye, ¿y me cuentas por qué? Digo, si les dijo, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta que a veces nos olvidamos que esos estudiantes también tienen un mundo gigantesco que son sus vidas y que pueden ser muchas las aristas que generan deserción dentro de ellos. Que la desconexión con nosotros, que la falta de sentido de un curso, que el hecho de no sentirse escuchados o de no pertenecer no sea un motivo más para que un estudiante dude de si seguir estudiando con nosotros, de si avanzar o no avanzar dentro de este proyecto que tienen, que es su propia educación. Entonces, vayamos por esa ruta y veamos hasta dónde podemos llegar. Para eso, número 1, vamos a ver el perfil. Número 2, vamos a hablar de este contexto socioeducativo en el que encontramos a nuestros estudiantes. Número 3, veremos qué estrategias de interacción inicial desde la andragogía podemos usar con ellos para despertar esa confianza de la que estábamos hablando hace un instante. Y número 4, en los últimos minutitos, veremos ahí algunas pequeñas herramientas y haremos un ejercicio chiquitito a ver si es que se nos ocurre de qué manera podríamos responder a ciertas características, requerimientos o necesidades de nuestros estudiantes. Ojo, también hay casitos por el camino, así que les voy a estar preguntando sobre ellos. Vamos a ver este perfil de una vez. Y lo primero que tenemos que hacernos es preguntarnos si cómo aprende el adulto. Digo, ya hemos dicho, el adulto aprende distinto al niño. ¿Cómo así? Bueno, como señala Malcolm Knowles, el padre de esta teoría, bueno, en realidad el término andragogía existía ya hacía como 3 siglos antes, pero fue como que un ensayo fracasado, no llegó a convertirse en una teoría. Knowles la resucita hacia los años 70, le piden a Malcolm Knowles que haga un estudio en Estados Unidos de por qué los programas de alfabetización y de educación para adultos fracasaban tanto. Estaban invirtiendo mucho dinero y no estaba funcionando. Knowles y su equipo dan un espacio muy profundo para poder entender el problema y vuelven con una solución. Y lo que nos dice es que el adulto aprende de manera diferente, no porque sea pesado, porque está cansado, porque su cerebro ya no aprende. Ojo, el cerebro adulto aprende tan bien como el cerebro niño. Quizás el único problema es que como ya viene con bastante contenido, ese contenido empieza a interferir. No es que aprenda más lento porque el cerebro se pone más lento. No, 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 no va por ahí. Y cada vez nos vamos dando cuenta de cómo funciona ese cerebro y es una maravilla, no terminaba siendo lo que nosotros pensábamos. Bueno, no va por ahí, sino que el adulto aprende diferente porque trae consigo una biografía de aprendizaje, así es como le pone Knowles. O sea, es su vida de aprender, ¿eh? Que incluye experiencias laborales, responsabilidades sociales y un proyecto de vida en curso. Con todo eso, el adulto tiene derecho
a estar más hiperfocalizado, a querer ser co-constructor del proceso, que a veces uno lo ve como que interfiere o que es medio entrometido o que pregunta mucho. Pero en realidad es parte de ser adulto y estar en un proceso donde uno quiere generar un aprendizaje que converse con su propia manera de ser y estar dentro del sistema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a empezar a darle forma a ese adulto. Miren, podríamos dividir diferentes cohortes dentro del enfoque de mirar al adulto, ¿bien? Y la primera cohorte estaría dada por el adulto joven. ¿Quién es el adulto joven? A mí me encanta cómo se ha ido ampliando el rango. El adulto joven, por lo general, iba entre los 18 y los 25 años, pero ahora corrió un poco más. Y uno dice, ¿qué? Espérate. Y los adultos que van de 18 a... Bueno, lo que pasa es que a esos adultos se les considera en algunos lugares los adolescentes tardíos. Hoy en día, a como se está haciendo la fragmentación, se asume que la adultez arranca a los 25 años, no se la pierdan. ¿Y qué hago con el de 18? Se le considera adulto tardío. ¿Viene a estudiar con nosotros? Sí. ¿Trabaja? Sí. Pero resulta que ciertas técnicas pedagógicas todavía aplican con ellos. Sin embargo, vayamos desde los 18 años hasta los 35. Oye, es un grupo muy grande, probablemente ahí está la gran mayoría de nuestros estudiantes. Así es. ¿Y qué tienen de particular ellos? Primero, inserción laboral reciente. Cierta consolidación profesional, aunque también se está postergando el inicio de la consolidación familiar. Y están también en una consolidación profesional o laboral porque están avanzando hacia convertirse en alguien dentro de sus respectivos trabajos. ¿Cómo les gusta aprender a estas personas? Dado que son las más jóvenes de nuestra lista, tienden a tener una mayor familiaridad con tecnologías digitales nativas o son también algunos inmigrantes tempranos. Es decir, llegaron a las pantallas cuando eran relativamente pequeños. Entonces, ellos probablemente tengan más dominio que algunos que tenemos un poco más de edad. Y les resulte más cercano y más natural utilizar ciertas tecnologías. Ahora imagínense que alguno de nosotros prohíbe el uso de las tecnologías o pide que eso no suceda. Entonces lo que estamos haciendo es interponernos en su forma natural de aprender. Sí. Es como pensar en una persona que está acostumbrada a tener un estilo de vida saludable y se hidrata todo el día, todos los días, y va a venir a un taller de día completo y le decimos tu agua se queda afuera. Es que no se me ocurre vivir sin beber agua. Lo siento, tu agua se queda afuera porque en la sala no puedes tomar agua. Ah, pero habrá un break en el que podré salir y tomar agua. No, te vas a quedar dentro. Entonces, deja de ser coherente con su propio estilo de vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, allí tenemos ese inconveniente. Si es que vamos a trabajar con herramientas tecnológicas, uno, tenemos que conocerlas bien. Dos, tenemos que entender con cuáles de ellas se llevan mejor, porque acá hay un mito que porque una persona es muy joven, definitivamente domina las tecnologías. Los estudios indican que las personas muy jóvenes saben usar las tecnologías, pero no necesariamente las comprenden y las conocen todas. Por eso a mí me encanta cuando trabajo con alguien muy joven y le digo, ¿tú usas tal herramienta? No, ¿y esa cuál es? Y le empiezo a explicar. Y dice, ¿y dónde estuvo? Bueno, es relativamente nueva, la. Y en algún punto alguien de mi equipo me dice, se supone que contratamos jóvenes para que ellos nos traigan las noticias, no para nosotros dárselas. Y le digo, es que es de ida y vuelta. Tal vez por ese lado no están las noticias, pero las trae de otro lado, de otro enfoque, desde otro tema. Puede ser. Flexibilidad cognitiva preservada. ¿Qué quiere decir? Que no se aferra a las cosas salvo por cuestiones muy culturales. Ha crecido en un mundo con mucho cambio, con mucha dificultad, convulsionado. La pandemia lo agarró en la mitad de su desarrollo. Entonces, debería ser más flexible, pero como ya está entrando a esta etapa intermedia de la adultez, ya empieza a mostrar algunas resistencias. Tiene energía disponible, sí, pero fragmentada por múltiples roles emergentes. Entonces, quiere estudiar, por supuesto, pero está trabajando. Y ahora lo han mandado a que haga unas cuantas visitas a clientes y va a campo. Entonces, la energía que tenía para estudiar empieza a decaer. Ah, por cierto, se casó. Así, sí. Bueno, mayor motivación para seguir creciendo, por supuesto, pero ahora tiene más responsabilidades. Por cierto, tiene un hijo chiquito. A ver qué tal está durmiendo. A ver cómo viene. Entonces,
la energía empieza a dividirse en diferentes casillas, donde antes solamente era trabajar y estudiar. Quiero que regresen a sus épocas de estudiantes. Es más, quizás alguno de ustedes tuvo la fortuna de tener una familia como la que yo tuve y un papá súper estricto que cuando se enteró que yo trabajaba casi me mata. Porque yo siempre quise tener mi propio dinero y me fastidiaba un poquito pedirle, no porque me cayera mal mi papá, sino porque me daba un poco de pena. Yo veía cómo se sacaba la mugre para poder ganar el dinero, entonces yo pedirle dinero para poder salir o para comprarme algún gusto no me parecía justo, ni con él, ni con mi mamá, ni con mis hermanas. Entonces yo quería trabajar. Mi mamá estaba de acuerdo. Obvio, nunca le contó a mi papá, hasta que se enteró. Y entonces, y se enteró de la peor manera, porque vio mi cheque. O sea, había dejado mi cheque sobre la mesa y de pronto lo encontró. Me dijo, ¿qué es esto? Y le tuve que explicar. Y mi papá me dijo, tu única responsabilidad hasta que acabes tu carrera es estudiar. Y se molestó porque yo estaba trabajando. Bueno, quizás alguno de los que están aquí tuvo esa fortuna, que yo también tuve. Pero quizás nuestros estudiantes no. Entonces, la energía empieza a dividirse en todos estos estancos. Y entiendo ahora a mi papá, claro, él que quería que toda la energía que yo tenía se fuese al estudio para poder tener un buen ponderado y eso me convirtiese en un buen profesional. Luego ya de grande entendió que el ponderado no te hacía un buen profesional. Quizás te abría algunas puertas cuando recién egresabas, pero y que tal vez dedicarte solo a estudiar no era el mejor camino, pero bueno, ese es otro capítulo. Urgencia por validación y ascenso laboral. Claro, y pensemos otra vez en este muchacho que ya se casó, que ya tiene un hijo. Ese hijo gasta, pero no lo veo como una obligación, sino que lo veo como un desafío que tengo que cumplir, porque, y acá viene algo clásico de nuestras sociedades, mi hijo tiene que tener lo que yo no tuve. Y con esa programación desde nuestra primera infancia, queremos un ascenso, queremos un aumento, queremos cambio de trabajo, queremos mejores oportunidades. Y toda esa programación es la que en muchos casos nos empuja a venir a estudiar. Eso tiene como todo un pro y un contra. El pro, motivación, un montón. El contra, la motivación es por conseguir un, un certificado, un diploma, un cartón. Entonces no ven lo que está detrás de ese documento que va a obtener al final del programa. Lo que tenemos que hacer es que entiendan que el cartón por sí mismo no abre puertas. El problema es que el mundo a veces nos enseña que sí, y hay que tener cuidado con hacia dónde estamos yendo. ¿Qué supone esto en cuanto a nuestra metodología? Pensando en los de 35 a menos. Primero, requieren rapidez en la aplicabilidad de lo aprendido. Si yo te enseño algo que algún día aplicarás, ya vas a empezar a desconectarte, a desmotivarte. Si te enseño algo que te digo, mira, en alguna ocasión... No, no, no. Yo quiero verlo ya. Yo recuerdo mucho a mis primeros estudiantes adultos y ellos querían aplicarlo ya. Es más, ellos traían problemas de sus trabajos y me decían, Fernando, ¿y esto? Y yo les decía, bueno, aquí puedes aplicar tal. A mí me ayudó muchísimo porque me acuerdo de esos primeros estudiantes y gran parte de nuestras clases las hacíamos a partir de los casos que ellos traían. Y sí, hacíamos aprendizaje basado en problemas que ellos tenían. Y después podíamos ver en la realidad si es que ese problema había sido bien resuelto o no. Era espectacular. Y además me acuerdo que las promociones eran pequeñitas porque eran algunos estudiantes que estaban aprendiendo a aprender en su edad adulta. Luego empezaron a crecer las aulas y se hizo un poco más complicado. Valoran la innovación metodológica y el uso de TICs. Tal cual. Más de lo mismo no. Regresar a la primaria no. Necesitan flexibilidad horaria por compatibilización con crianza. Claro. ¿Y los hijos? Hoy, aquí en Lima, muchas familias han tenido que agenciárselas para que sus hijos tengan clases remotas debido a la crisis energética. Y es todo un trámite. En mi casa, afortunadamente, tenemos una suerte de protocolo que nos ayuda a que eso funcione muy bien. Y además, nuestro hijo más chico ya es grande, o sea, tiene 12 años, se sabe valer solo, así que no fue mayor complicación. Pero en otros hogares las cosas se pusieron críticas. Ahora imagínense que eso se convierta en un habitual o alguien que tiene que ver cómo reparte a los integrantes de su familia en diferentes espacios.
Pues ahora, ¿les vamos a dar esa flexibilidad? No se la vamos a dar, porque los horarios están y demás. Pero tengo que entender que ellos necesitan eso. Insisto, no necesariamente para dárselo, pero sí para comprender que vienen con esa necesidad y que probablemente nos la van a plantear, que eso es súper importante. Estamos entendiendo los perfiles para ver qué necesidades traen y así saber cuáles puedo atender y cuáles no. Pero sé que entonces va a quedar cierta molestia, por ejemplo, si es que yo te digo, necesito que asistas a clase. Y yo le estoy diciendo que no puedo. Y yo te estoy diciendo que ya acumulaste muchas faltas y que no te puedo volver a explicar. Entonces empiezan ciertas tensiones que si yo las anticipo, veremos algunas salidas posibles. Responden bien a los desafíos competitivos y reconocimiento público. ¿Sí? Así suelen ser. Seguimos creciendo. Y llega la cohorte adulta media, que va desde los 36 hasta los 45 años. ¿Cuál es su contexto vital? Ya hay un poco más de consolidación laboral. Posibles reinvenciones profesionales, digo, entre los 36 y 45 ya has cambiado de trabajo unas cuantas veces y probablemente han sido algunos cambios incluso dramáticos. Es decir, pasaste de un rubro a otro totalmente distinto. Responsabilidades familiares en muchos casos, plenas, ¿no? Y ojo, siempre pensamos en los hijos, pero no pensamos, por ejemplo, en los padres que llegan a la adultez mayor o algún otro familiar del que tenemos que hacernos cargo, lo cual también va generando una necesidad, una cuota de energía que pasa hacia esa tarea. Características de aprendizaje. Experiencia laboral sustantiva, que puede ser recurso o resistencia. Recurso, sí, lo que usted me está enseñando en mi trabajo lo hemos visto de tal forma, tal. Resistencia, no, eso que estás enseñando no me sirve, no es real, no es verdad. Acá en la clase se ve, pero yo te cuento cómo lo hacemos en mi empresa para que veas. Y a veces ni siquiera nos lo dicen, lo comentan entre ellos. Mayor conciencia de limitaciones temporales y cognitivas. Quizás los más jóvenes son muy entusiastas y dicen voy a poder. Entre tus 36 y tus 45 has empezado a conocer tus límites. Y entonces ya tomas decisiones con un poquito más de mesura. Aprendizaje más selectivo y estratégico. Si bien los adultos jóvenes te preguntan, ¿y esto para qué me va a servir? Los adultos medios te preguntan con más claridad y con más frecuencia, ¿y esto para qué? La necesidad es de integrar nuevos conocimientos con esquemas ya consolidados. Ese es el desafío. Yo ya traigo una estructura, yo ya traigo una forma de hacer las cosas. Si me vas a enseñar algo nuevo, tiene que hacer juego con esto. No se puede quedar por fuera, ni tienes que traer una estructura nueva. Lo peor que le puedes decir a estos personajes, bueno, hay otras 10 cosas que les puedes decir, pero una del top 10 es, ya, olvídense todo lo que saben, vamos a empezar. Jamás. Escúchame, ya pasé la mitad de mi tiempo caminando esta tierra. No me vas a decir que me olvide lo que ya sé o que deje de lado lo que ya sé, a menos que realmente yo confíe plenamente en ti. Ahí sí, lo dejo todo y te sigo. Pero, ¿de verdad confías plenamente en mí? No lo sé. ¿Qué supone metodológicamente hablando? Uno, tiene que haber una justificación explícita de la relevancia de cada contenido. Ay, de verdad, todos los días le tengo que estar diciendo, esto es bueno por tal cosa. No necesariamente, pero por ejemplo, si inicias una clase explicando cómo el concepto que vas a trabajar aplica en un problema diario, ya entendieron la relevancia de lo que vas a explicar. Si demuestras cómo eso que vas a enseñar conecta directamente con el mundo laboral, con el mundo productivo local, con oportunidades globales, entre otras cosas, le va a empezar a hacer sentido. Generemos las conexiones y no hagamos un curso encapsulado, porque lo único que hacemos es alejar al estudiante del interés posible. Benefician de metodologías que valoricen su experiencia. Poner en valor su experiencia los mantiene a ellos como protagonistas del proceso. Necesitan ritmos pausados para procesamiento profundo. Lo que suele pasar entre los 36 y 45 es que quieres entender un poquito más de qué va el mundo. Durante los primeros años de tu edad adulta has corrido. Quiero que se acuerden, en sus primeros años de profesionales. Quizás por acá hay alguien que tenía 3 trabajos, uno detrás del otro. Quizás por acá hay alguien que era una especie de malabarista de los roles y las responsabilidades. Entre los 36 y los 45 bajamos un poquito de ritmo y queremos entender, queremos darle forma
Incluso ya llegan las épocas donde uno se empieza a arrepentir de lo que hizo cuando era más chico y dice, debí tomármelo con más calma. No lo sé. Responden a aprendizajes colaborativos. Y es que entre los 36 y los 45, si encuentro un buen grupo para aprender, voy a generar un buen espacio para poder hacer trabajo en equipo. Ya, y ahí acaba, ¿no? A los 45, ¿no? Y ustedes saben que tenemos estudiantes que son aún mayores. Viene el grupo de la adultez plena, de 46 a más. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hay experiencia profesional, posibles reconversiones por obsolescencia. O sea, los que tenemos más de 46, probablemente hayamos por ahí encontrado, no sé, alguna evidencia de que un puesto que nosotros tuvimos en algún momento ya no existe. Podemos haber encontrado, por ejemplo, alguna situación en la que, no sé, las instituciones donde hemos trabajado ya quebraron o desaparecieron o cambiaron completamente. La tecnología que nosotros dominábamos pasó a ser obsoleta. Y debido a tecnologías como la inteligencia artificial, funciones completas que eran muy valoradas dejaron de existir. Entonces, esta es una mirada diferente porque te empiezas a cuestionar, ¿qué hago acá? ¿Más? Nido vacío. Los hijos ya se fueron, estoy aquí. Cuidado de los nietos, ya, y uno dice, no, Fernando, no sos malo, pues, más de 46. Escúchame, en algún momento me tocó enseñarle a alguien que tenía 78 años, ese ha sido el estudiante más longevo que he tenido. Y todo esto, era un antitotal, era una persona que venía a destruir a los profesores. Entonces tenías a alguien de 78 años que te odiaba sin ningún sentido. El promedio de edad de sus compañeros era 30. Y se divertían un montón porque tenían a alguien que le decía a los profes las verdades que ellos querían ver, y entonces veían esta suerte de pelea eterna que había. Afortunadamente le caía en gracia, y digo afortunadamente porque no sé cómo lo hubiera manejado si es que hubiéramos tenido más tensiones. Llegó con el pie arriba, pero lo fue bajando. Y en algún punto me comenta, y me dice, oye, Fernando, ¿sabes por qué estoy estudiando? Y yo le digo, porque te antoja, pues porque quieres, porque se te da la gana. Y me dice, lo que pasa es que sí, pero es una especie de revancha. ¿Cómo así? Mira, cuando yo quise estudiar esto, estaba muy ocupado trabajando y mi trabajo era de otra cosa, entonces no pude estudiarlo. Luego llegaron los hijos, las responsabilidades, y cuando ya mis hijos estaban más o menos grandes, llegaron los nietos. Yo me retiré de trabajar, puse mi negocito, dentro de todo, estábamos contentos. Mis nietos ya están grandes, ya no me quieren ver, ya están todos estudiando en la universidad. Mis hijos ya están más grandes todavía. Esos, hace un par de años quedé viudo. ¿Qué hago en mi casa? El negocio lo dejé. No quiero nada, me aburro. Y entonces dije, voy a estudiar lo que quería estudiar hace 50 años y no llegué a estudiarlo. Y acá estoy. Porque este es el check que le falta a mi lista. Ese también puede ser tu estudiante. Y se va a sentar con el de 20. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que eso armonice en medio de la sala? Vuelvo, para hacer el cuento corto. Este señor terminó sus estudios y se graduó con honores. Y era un ejemplo para los más jóvenes. Pero claro, todos sus ejemplos eran bien caducos. O sea, hablaba de cosas que los chicos tenían que tratar de entender, porque insisto, era alguien que hacía 20 años ya no trabajaba. Y sin embargo estaba ahí. ¿Ven? Así que junto con el adulto que trabaja, también está el adulto que ya no trabaja. No lo sabemos. Listo. Características de aprendizaje: amplio capital experiencial, pero posible resistencia a desaprender. Que deje de hacer algo que ya sabía o que ya hacía es un poco complicado. Le estás quitando algo que lo define. Mayor dificultad con tecnologías con las cuales no está familiarizado. El aprendizaje tiende a ser más reflexivo, menos impulsivo. Lo que lo motiva, lo que lo mueve es este legado, ¿no? Esta actualización continua o incluso esta segunda carrera en línea por la que quiere estar. Implicancias metodológicas: andamiaje tecnológico. Necesito generarle una estructura que le permita crecer tranquilo dentro de la tecnología.
explícito y paciente. Hoy en día, ¿saben quién es quien más paciencia tiene para enseñarnos a usar la tecnología? La misma tecnología. No sé si han hecho este experimento, pero pídanle a una inteligencia artificial que les explique paso a paso y con mucha paciencia cómo usar la herramienta que ustedes quieran. Ya está. Y así se van a dar cuenta que estos diálogos, ojo, la inserción de la IA es fundamental para que algunas de estas personas que no tienen el tiempo o el soporte o las personas alrededor, la tecnología puede ser un excelente soporte. Y hay muy buenos ejemplos de cómo funciona esto, ¿eh? Ahora, se benefician de tiempos extendidos para asimilación, les gusta tomarse su tiempo para poder pensar las cosas. Necesitan reconocimiento de su experticia, su experiencia tiene que tener valor, porque si no, se sienten anulados, invisibilizados. Y responden a metodologías narrativas. A ellos sí les encantan los casos, eh, las buenas prácticas, el intercambio de experiencias, etcétera. Entonces, como verán, no es un estudiante adulto. Como mínimo son 3. Y eso que podemos haberlo dividido en otras etapas, pero aquí es para que vean cómo vamos con 3. Ahora, si no nos queda con eso suficiente, esto sí lo voy a pasar rápido, no quiero entrar a detalle, insisto, les dije que tenía algunos elementos que comparto con ustedes, no los vamos a profundizar, pero los van a tener, así que por ese lado no se preocupen. Tenemos al trabajador dependiente, o sea, que tiene un jefe, y en algunas ocasiones esa relación es la que le permite estudiar. Entre la empresa que le dice, hoy no vas a tus clases porque tenemos cosas que hacer para mañana, y los estudios, en muchas ocasiones, desafortunadamente para nosotros y para ellos mismos, tienen que priorizar a la empresa. Hay mucha presión, además, incluso hay algunos que te sacan en cara, oye, ¿y para qué te estamos pagando este programa, este curso, esta carrera, etcétera? Oye, ¿para qué? Para que lo pueda usar, ¿no? Ya, pero ahorita. Entonces quieren esta aplicación inmediata, ¿no? Los matriculan 3 clases y, oye, quiero ver el retorno de mi inversión. Se entiende entonces por qué vienen desesperados con ganas de tener aplicaciones directas. También están los independientes o freelancers. Ellos tienen un poco más la capacidad de ir trabajando con su propio tiempo y darle forma y más autonomía, etcétera. Pero también pasa que muchas personas que trabajan por su propia cuenta suelen ser desorganizadas. Entonces, lo que parece que es un beneficio para tener más tiempo, en realidad termina siendo una situación compleja, donde por último abandonan. Además, dependemos mucho de cómo le va en su negocio unipersonal. Hay temporadas que va bien, hay temporadas que va mal. En estos momentos hay ciertos negocios que están paralizados, hay otros que se mueven muy bien. Entonces, uno nunca sabe, vive de esa incertidumbre. Pero también, además, no, que además de los autónomos y los empleados hay más, por supuesto, está el dueño de negocio o emprendedor, que también viene a aprender. El tema es que ese emprendedor o dueño de negocio lo llaman todo el tiempo, tiene que ausentarse, a veces incluso está atendiendo a alguien mientras está con nosotros aprendiendo. Y también es muy crítico y ácido en cuanto a lo que quiere y espera de nosotros. Y además, hay un cuarto personaje que es el que se encuentra en este momento en una fase de transición. O sea, vamos a decirle el nombre como tiene que ser, desempleado en reconversión laboral. Alguien que está buscando reengancharse. Incluso algunos creen acertadamente que llevar un programa, una especialización, etcétera, formalizar sus aprendizajes, le van a ayudar a conseguir un nuevo trabajo. Listo. Ahí están muy motivados al comienzo, pero conforme va pasando el tiempo y no van abriéndose oportunidades, decae rápidamente. Así que tenemos que ayudarlos a que reconozcan cómo funciona esto. Ahora, si no estuviésemos contentos solo con eso, edad, relación laboral, también tenemos que ver cómo está el nivel educativo previo. Porque claro, no necesariamente todos llegan con un mismo nivel de educación previa. Sabemos que hay brechas en la formación básica. En un misma aula coexisten profesionales universitarios que buscan especialización técnica. Hay técnicos de nivel medio con años de experiencia, pero sin formación superior. Personas con estudios inconclusos que retoman después de años.
autodidactas con amplia experiencia, pero sin credenciales formales. Y sigue la lista. Estas 4 personas hacen un equipo para resolver un problema, hacer una asignación, generar un proyecto, etc. ¿Cómo va a ser la interacción entre esos 4? ¿Y quién soy yo en medio de esa interacción? Es algo que tengo que entender. Porque esa diversidad sí está en mi aula. ¿Y cuál es mi rol entonces? Generar conciencia de la diversidad y ponerla en valor. Es decir, preguntarme y enseñarles a que ellos mismos se pregunten qué, de nuevo, aporta una persona que es diferente a mí. ¿Qué de nuevo le aporta al trabajo que vamos a hacer, al proyecto que tenemos que presentar, a la actividad que estamos realizando? Y nos vamos a dar cuenta que cada uno tiene la capacidad de aporte. Ojo, no asegura que la motivación va a ser eterna y que van a ir todos de la mano hasta el fin. No, pero al menos nos da margen de probar. Un día a mí me dijeron, mira, no esperes que estén felices. Con que te den el privilegio de la prueba ya es bastante. O sea, a ver, cuando quieres que alguien se comprometa con tu curso y con sus estudios, el primer paso es generar curiosidad. O sea, si viene de neutro, si viene de cero, paso número 1, curiosidad. A ver, cuéntame más. Ya me interesó un poquito. Esa curiosidad luego va construyendo el compromiso. Arranca por querer saber un poco más. Entonces, vamos dejando esas pistas que abren curiosidad y vamos a ir viendo cómo empiezan a mirarnos con otros ojos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Miren. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros, metodológicamente hablando? 1, estaría bueno hacer un pequeño diagnóstico. Ojo, no estemos tomando exámenes. Lo que voy yo es que conocerlos un poco más. Si es que el tiempo es muy corto, podemos enviar un forms, podríamos recabar la información o pedir que nos la entreguen, tener una pequeña actividad que nos permita recoger algo de experiencias y entender qué es lo que saben. Sobre todo aquello que es relevante para nuestro curso. Nivelación diferenciada. Oye, pero no estamos para nivelar. No, pero podríamos tener algunos materiales complementarios que ayuden a personas para que se puedan nivelar. Como les contaron al inicio de este programa, yo tengo una maestría en administración, pero fue una maestría muy extraña, porque saben, cuando nosotros estábamos estudiando, le teníamos cierto miedo a los cursos de finanzas. Entonces llegó el curso de Finanzas 1, que era análisis de estados financieros. Y en este curso de Finanzas 1, es donde uno dice, voy a hacer grupo con alguien que estudió administración o economía, y ya está, lo tengo a salvo, me va a poder explicar. En mi maestría, nadie había estudiado ni administración, ni economía, ni ingeniería. Extrañamente, todos los estudiantes de mi promoción eran psicólogos, comunicadores, abogados, arquitectos, ¿qué más había por ahí? Un par de trabajadoras sociales. No había un solo profesional de negocios. Y este profesor inteligentemente nos dijo, miren, y nos empezó a entregar materiales. Hagan esta evaluación, acá les va a salir en qué nivel están, y acá están los módulos que... No lo hizo en clase, ¿eh? Nuestra tarea era nivelarnos. La pregunta que él se hacía era, ¿cómo llegaron hasta aquí? De algo deberían de saber, nociones básicas, ya está. Después de eso pusieron una especie de curso previo, un prerequisito, para que los que no tenían conocimientos de finanzas estudien finanzas. Agrupamientos estratégicos. Acá viene otra clásica. Por lo general nos dicen, hagamos equipos homogéneos. Profesionales con profesionales, gente con experiencia pero sin estudios por allá. Es al revés. Necesitamos generar equipos heterogéneos, nuevamente, para valorar la diferencia. No, pero es más difícil, no se van a entender. Es que así no generas divisiones que sean luego difíciles de sostener. Porque claro, hasta puede parecer discriminatorio. Entonces, todos los que no saben por acá, todos los que saben por aquí, y extrañamente terminas dedicándole más tiempo y esfuerzo a unos que a otros. Entonces, no abramos la puerta a algo que no vamos a querer gestionar. Ya, pero los grupos mixtos es parte del proceso.
Si hacemos bien las reglas y le damos forma, va a funcionar. Y por supuesto, todas las evaluaciones tienen que ser por competencias. Vamos a centrarnos más en los logros que en los prerequisitos formales para poder darle forma a lo que estamos haciendo. Entonces, les dije que iban a ver por ahí algunos casitos. Este es el caso de Marcela. Inseguridad a pesar de la experiencia. Marcela tiene 42 años. Trabaja como asistente administrativa. Hace 20 llegó al trabajo porque lo necesitaba y luego le fue muy bien y fue creciendo en esa empresa, pero ahí está. Nunca terminó la enseñanza media, ojo. Se quedó en cuarto de secundaria. Siguió creciendo. Pero por su experiencia la contrataron en un lado y luego en otro y luego en otro. Ahora quiere titularse técnicamente para tener un contrato estable. Ojo, ya terminó la secundaria, pero quiere tener un título. Tiene dificultades con la redacción académica y se siente intimidada por compañeros más jóvenes con mejor base escolar. Sin embargo, sus conocimientos prácticos de procesos administrativos es superior al de sus pares. Y sí, tal vez hay una Marcela entre nuestros estudiantes. Tal vez no sea el caso de Marcela, pero Marcela representa a miles de personas que en nuestro entorno buscan consolidar su perfil a través de los estudios, de diferentes formas. Y es normal que Marcela no quiera hablar o no quiera participar en los equipos. O cuando se pide algún voluntario para responder una pregunta, no levante la mano, no porque no sepa, porque quizás es una genio, Marcela, sino porque tiene un poco de temor y está insegura de lo que podría decir. Si nosotros no percibimos eso, vamos a pensar que Marcela no sabe y la vamos a dejar ahí. La pregunta es, ¿cómo logramos que Marcela logre avanzar y dejarnos ver cuánto sabe y lo buena que es? Aquí invitamos un concepto importante que es el de seguridad psicológica y que es una suerte de requisito que debe de estar presente en todas nuestras aulas y en todas nuestras actividades. Ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, ¿qué puede hacer un docente cuando se encuentra con alguien como Marcela? La idea aquí es relativamente sencilla de formular y un tanto más compleja de implementar. Asignarle un mentor par, un compañero con buenas habilidades escritas. Tal vez estas tareas de redacción pueden ser asistidas por inteligencia artificial también, pero el mentor par se logra, por ejemplo, cuando tenemos la posibilidad de que puedan intercambiar trabajos, hacer este chequeo cruzado que se puede utilizar de manera positiva para que así uno no solamente mire su trabajo, sino también el trabajo de un compañero. Valorar su experiencia práctica en evaluaciones orales o demostraciones. Mientras más práctica sea nuestra clase y nuestra manera de interactuar, más probable es que Marcela deje ver todo lo bueno que trae y empieza a ganar protagonismo dentro del aula. Porque, oigan, la experiencia de Marcela no solamente le sirve a ella, le sirve a todos los estudiantes. Ofrecer taller de escritura académica externo al curso. Ya, ojo, hay, además de la oferta que puede tener la institución, hay una oferta abierta gigantesca de cursos en línea que podríamos promover dentro de nuestros estudiantes. Hoy más temprano por la mañana, que estábamos justamente hablando del uso de la inteligencia artificial como herramienta para el aprendizaje, uno de los participantes del taller compartió con nosotros un curso de no me acuerdo si era de la UNESCO, de la OIT, por ahí tengo el link, que era justo para que aprendas a usar la inteligencia artificial como herramienta para enseñanza a adultos. Y era un curso gratuito y certificado. Entonces, nos lo dio a todos. Y yo le digo, oye, si yo fuese tú y fuese egoísta, no lo hubiera compartido con todos estos que están acá. Y me dice, no, pues, pero mis colegas también deberían de saberlo. Yo les cuento lo que he aprendido el mes pasado lo estudié. Y me pareció tan bueno que lo recomiendo. Ahí está. Diseñar actividades donde ella pueda enseñar desde su experiencia. Cada uno de estos 4 elementos podría hacer que Marcela empiece a asumir su nivel de dominio, el interés por el curso y el programa, y un deseo de continuar aprendiendo y desarrollándose a través de sus compañeros. Ahora, hablábamos hace un rato sobre las responsabilidades familiares y sociales. Miren, a veces tenemos doble o triple jornada, y no me refiero solamente a las personas que tienen 3 trabajos, que por cierto,
Eso no está dentro de la presentación, pero también sabemos que existe. Hay doble jornada, cuando hay trabajo remunerado más estudio. Hay triple jornada, cuando hay trabajo remunerado más estudio, más cuidado de hijos, de adultos mayores, del hogar, etc. Hay cuádruple jornada, cuando además de todo lo anterior, también participan en la comunidad, presidente o miembro de la junta vecinal, presidente de la junta del edificio, es parte de los comités de autogestión en el distrito, etc. O también pueden participar en voluntariados. Entonces, cada rol que se superpone va distrayendo la energía que debería estar asignada a un determinado espacio. En este caso, a nosotros nos interesa el académico, pero tenemos que entender que esas otras responsabilidades son las que hacen que esa persona sea esa persona. Esto hace que haya menor disponibilidad temporal. Ahora, miren, los números de la OIT son interesantes, porque dicen que un adulto trabajador con responsabilidades familiares dispone en promedio de 8 a 10 horas semanales en periodos normales. Hasta ahí es lo que podríamos pedirle para poder estudiar. Y luego nos damos cuenta, no, pero esta persona entre trabajos y demás está estudiando como 20 horas. Ahora entendemos por qué está cansado. Y no estoy diciéndoles que por favor reduzcan las horas de dedicación, sino que sean conscientes que estamos sacando horas de donde ya no hay. De 3 a 5 horas semanales en periodos de crisis familiar o laboral, y de 0 a 2 horas en periodos de exámenes finales. La paradoja es que menos tiempo tienen cuanto más se les necesita, ¿no? Así es como funciona. Consecuencias en el aprendizaje. Fatiga acumulada, disminución de capacidad de concentración después de 8 a 10 horas de actividad. Aprendizaje fragmentado, porque van sacando pedacitos de tiempo para poder generar algún trabajo, alguna asignación, estudiar, repasar, etc. Priorización estratégica, tendencia a salvar asignaturas en lugar de aprender profundamente. Ausentismo justificado, inasistencias por emergencias familiares y laborales. Además del ausentismo no justificado, que también existe por ahí. La semana pasada me escribió un estudiante y me dice, profesor, está en un programa donde la asistencia es importante para su certificación. Disculpe, no voy a poder ir a la clase esta noche, pero esta noche es el último curso de este diplomado que estoy llevando y hay examen, entonces no puedo faltar. Entonces me enteré que este alumno está llevando nuestro curso, ese donde yo enseño, y un diplomado más. Entonces, yo le escribo a mi coordinador y le digo, ¿me explicas esto? Ah, sí, bueno, el muchacho está mandando una... Ah, tú sabías. Entonces yo me quedé ahí un tanto desconcertado, porque digo, entonces, ¿por qué esa institución nos dice que deberíamos de registrar las inasistencias y al final vamos a darle permiso a todo el mundo? Sí, a veces me gano pleitos por este tipo de cosas, pero hay esta necesidad de ahora uno se pregunta, y si pensamos en los rangos etarios que hemos visto hace un rato, ¿qué adulto era? Un adulto joven. Sí, 27 años. Cree que puede hacerlo todo y que el día tiene 30 horas. Ahí está. Ahora, ¿y cómo vamos de contexto socioeducativo? Pues vamos a ver. El contexto socioeducativo del adulto trabajador no es un marco accesorio, o sea, no es, sí, vamos a entender un poquito sobre... No, 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 no. Es este ecosistema que determina si va o no va a poder aprender. Así, sí. Miren, el aprendizaje adulto ocurre en la intersección entre la biografía personal, las demandas laborales y las estructuras institucionales. Ahí en medio se da el aprendizaje. Una institución que no tiene una estructura clara dificulta el aprendizaje. Un trabajo altamente demandante dificulta el aprendizaje. Una altísima exigencia con problemas, dificultades y complicaciones en casa dificulta el aprendizaje. Las tres cosas juntas, ese estudiante deserta. Ignorar este contexto es diseñar intervenciones en el vacío que, aunque pedagógicamente sólidas, fracasan en la práctica. Hablemos de calidad de tiempo, entonces. Acabo de decirles que hay un tiempo fragmentado, no tienen tiempos de corrido. Si queremos un estudio profundo o un trabajo por bloques amplios, tal vez deberíamos esperar sentados. Tiempo fatigado, además. Después de un número determinado de horas de trabajo ya están agotados.
Tiempo interrumpido, además, porque hay notificaciones, llamadas, correos, interrupciones, llantos, y tiempo robado. Horas que se restan del descanso, afectando la salud y el rendimiento. Hoy no duermo. De esto hablamos cuando hablamos de calidad de tiempo. Porque este no es tiempo de calidad, es tiempo cronológico, pero no tiempo de calidad. Recurso-tiempo. Ahora pensemos en recursos económicos, porque hay una ecuación costo-beneficio en la que tenemos que prestar atención. Hay costos directos e indirectos de la formación. No quiero que nos pongamos tristes, simplemente quiero que sepan y sean conscientes de esto. Hay costos directos. También hay costos de oportunidad y hay costos emocionales. Porque el estrés o la sensación de culpa o el fracaso o la frustración de no entregar algo a tiempo o de no haberse podido matricular también entra dentro de esto. Todo esto está pasando en la mente de nuestros estudiantes. ¿Qué podemos hacer entonces? Estrategias para mitigar la presión económica. Prestarle dinero al estudiante. Ya sé que ninguno de ustedes lo va a hacer. Pero transparentemos el valor formativo. Si yo de verdad creo que lo que está estudiando mi estudiante va a mejorar su empleabilidad, va a incrementar sus ingresos, va a darle una ventana de visibilidad, que es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, paréntesis, yo nunca enseño algo en lo que no creo. Parece tonto, parece, no sé, idílico, pero yo de verdad, ¿cómo te puedo convencer de que es bueno lo que estoy haciendo si no creo en eso? Entonces, yo te puedo traer casos de éxito de estudiantes de un determinado programa que debido a ese programa ahora tienen un mejor trabajo, tienen una mejor posición social, han emprendido su negocio, ahora contratan a otros estudiantes del programa, etc. Entonces, yo te puedo decir que es verdad. Diseño de retorno incremental, ¿sí? Entonces, yo podría incluso en mi curso generar elementos de aplicación que les permita a ellos mismos ver cómo se va recuperando la inversión. Y también generar alternativas de bajo costo, ¿no? Yo podría ir ampliando a través de cursos abiertos, traerles recursos, presentarles podcast, repositorio, que se den cuenta que no hay una inversión gigante detrás, sino un conocimiento amplísimo. Y nuevamente la inteligencia artificial es un excelente elemento gratuito, en la mayoría de casos, para poder complementar. Pensemos ahora en Roberto. Roberto tiene 39 años, técnico de mantenimiento industrial. Estudia por las noches con financiamiento parcial de su empresa. Si reprueba una asignatura, debe pagarla de su bolsillo. Cada evaluación genera ansiedad económica, como comprenderán. Si jalo, ya fui, voy a tener que pagarlo. Entonces, hay que ver cómo podemos manejar eso y trabajarlo con, no vamos a decir pues con calma absoluta, pero sí al menos con la búsqueda de un balance. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ofrecer evaluaciones formativas intermedias con retroalimentación, prácticas, espacios de ejercicios, donde pueda ver cómo va, no ir a tientas, sino ir viendo cómo está el progreso. No hay nada mejor que ir viendo sesión a sesión cómo voy. Permitir reentregas con mejora. Y uno dice, no, pero le estás dando un beneficio. Cuando tenemos cursos que tienen una entrega final, que puede ser un trabajo aplicativo, un trabajo integrador, etcétera, una buena práctica es tener una primera entrega, que sea una entrega, entre comillas, voluntaria o optativa, para los que quieran feedback de esa entrega. Y luego viene la segunda, que es la formal. Entonces todos tienen acceso a ambas cosas. El que quiera la entrega optativa inicial para tener una primera revisión corta y feedback, alguien podría decir, pero Fernando, es doble trabajo. No, porque ya estoy revisando un trabajo. Cuando llegue ese trabajo otra vez, ya no voy a haber revisado. Y solo voy a mirar si es que las observaciones que hice están completas y voy a calificarlo. No es doble trabajo. Lo que estoy haciendo es las 3 horas que iba a revisar trabajos este fin de semana, las he fragmentado en 1 hora la semana que ya pasó y 2 horas la semana que viene. Listo. Y comunicar, por supuesto. Mi rol es asegurar que aprendas, no que pagues de nuevo. Si algo no queda claro, trabajemos en ello antes de la evaluación final. ¿Te parece? Y ya está. Algo que ayuda mucho a mis estudiantes en diferentes contextos era hablar del concepto de práctica calificada. A mí me encanta porque
es una forma que ya casi no se usa. Y entonces, lo que nosotros tenemos como espacios de calificación en este curso son prácticas calificadas. Y entonces todo el mundo entra así como en pánico y dicen, no, ¿por qué? ¿Qué es eso? Y yo, tranquilos. Práctica calificada, ¿qué significa? Y no sé qué cosa hay en la cabeza de la gente. Insisto, los más jóvenes no saben qué es una práctica calificada, pero los que tienen más años sí quedan con esa sensación de, escúchenme, práctica calificada, tú practicas y yo te califico. Como estás practicando, puedes recibir acompañamiento, asesoría, comentar, conversar. Y se quedan pensando. Porque en el mundo real va a ser así. Y sacan un poquito de su cabeza esta mirada más, no sé, pues memorística de lo que están aprendiendo. No dejemos de lado, por favor, el tema de la tecnología. Y no solamente estoy hablando de los nativos digitales. Hay una brecha digital grande entre nosotros que no nos damos cuenta, pero está ahí. Alguien podría decir, oye, no, pero si está demostrado que más del 90% de los peruanos tienen acceso a un teléfono digital y a Internet. Sí, lo sé. La pregunta es, ¿de qué generación es ese dispositivo? ¿Cuán estable o inestable es su conectividad? ¿Y cuántos datos móviles tiene? Eso tiene un impacto sobre el aprendizaje que no podemos dejar pasar. Además, puede tener el aparato, la conectividad y los datos, pero ¿es competente digitalmente hablando? O sea, ¿la competencia digital funciona o no funciona? Yo conozco gente que tiene los mejores equipos del mundo, su competencia digital nula. Y el uso significativo, ¿de verdad usa las TIC no solamente para mirar, sino para crear? Eso hay que verlo. Y claro, como docentes estaríamos llamados a tener ciertas estrategias de inclusión digital. En la medida de lo posible, el diseño universal para el aprendizaje, que se ve como un proyecto gigantesco, se puede empezar a usar dentro de nuestras clases. Si es que tenemos múltiples medios para poder representar materiales, para presentar trabajos, para poder interactuar, etc. No solamente a través de un determinado canal. El andamiaje tecnológico explícito, tutoriales paso a paso, pequeñas guías visuales, un espacio para hacer alguna suerte de soporte tecnológico y, por supuesto, tener un plan B cuando hay baja conectividad. La idea es que no se interrumpa bajo ningún aspecto el trabajo que estamos haciendo debido a la conectividad. Así que la tecnología es un soporte, no es un bloqueo. La tecnología es una herramienta, no algo que nos impide continuar con el proceso de aprendizaje. Mientras hagamos que eso suceda, vamos a estar del lado correcto. Porque si no, vamos a vivir una situación como la de Ana. Ana tiene 44 años, es asistente contable. Estudia desde su celular porque no tiene computadora. La plataforma se le cierra constantemente y pierde el avance de sus tareas, además. Se siente frustrada y se considera abandonada. Por lo mismo, está pensando en no continuar con los estudios. ¿Qué hacemos entonces con Ana? ¿Se dan cuenta? Tal vez uno dice, bueno, hay a Ana, pues, que se matriculó sin tomar en cuenta. Yo sé que podríamos renegar de Ana, pero el tema es que Ana ya está aquí y es parte de tu grupo de aprendizaje. Y acá viene algo importante que tiene que ver justo con este diseño universal del que les conversaba hace un ratito. Si yo hago una adaptación para Ana, no solo lo estoy haciendo para Ana, lo estoy haciendo para todas las Anas que pueden aparecer de aquí en adelante. Si yo adapto los materiales o tengo una versión B de bajo consumo de datos, no estoy trabajando para Ana, estoy trabajando para cualquier persona de quien estoy haciendo que mi diseño sea realmente accesible. Y eso lo agradecen todos. Ahora, que ya conocemos a nuestros estudiantes, ¿cómo vamos a hacer para poder interactuar con ellos? Uno de nuestros primeros desafíos es tener comunicación asertiva y empática. Ese puente relacional que construye la confianza de la que estábamos hablando. Para esto hay una herramienta fundamental que es la escucha activa validadora. Escucha activa validadora, así es, algo que los adultos valoran muchísimo y que a veces no nos hemos dado cuenta que es bien simple de implementar, pero que se nos pasa por alto. No se trata de solo oír, sino de validar la experiencia previa del adulto como fuente legítima de conocimiento. No importa lo que traiga de experiencia, ha traído algo y lo ha puesto sobre la mesa. Úsalo. Interpretar lo no dicho, cansancio, ansiedad, expectativas no expresadas, la cantidad de cosas que llegan con lo no verbal, con lo paraverbal, con lo escrito,
que tenemos que saber leer e interpretar. Responder de manera que el estudiante se sienta visto, comprendido, respetado, valioso. Hay una técnica harto conocida en estos temas de empatía y asertividad, que es el de los 3 niveles de escucha. Y mi pedido es que ustedes se presten atención cuando estén escuchando a un estudiante y se pregunten en qué nivel estoy. Hay un primer nivel de escucha, que es la escucha de contenido, es decir, estoy prestando atención a eso que dice explícitamente el estudiante. Hay un segundo nivel, que es el nivel de la escucha emocional, que estoy tratando de escuchar no solamente lo que dice, sino también la emoción que está detrás de lo que dice. Y hay un nivel de necesidad, que es el tercer nivel, donde yo estoy escuchando qué necesita realmente el estudiante en este momento. En un curso, un estudiante se me acerca al final de la clase. Yo había entregado unas calificaciones de unos trabajos que habían realizado y le había ido bastante mal. Entonces viene, y bastante frustrado porque se notaba la cólera, me dice, profe, ¿y qué se tiene que hacer para sacar buena calificación en su curso? Así. Entonces yo me quedé medio frío, lo miro y le digo, de entrada, hacer buenos trabajos y después participar en la clase. Sí, pero lo que pasa es que, y empezó a reclamarme cosas, ¿no? Lo que pasa es que usted solamente le presta atención a tal, 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 y no está tomando en cuenta tal, tal, tal. Yo estaba a punto de responder cuando me acordé de este gráfico. Y entonces estaba escuchando lo que explícitamente me decía y me reclamaba cosas que yo creía no haber hecho en clase. Así que bajé al siguiente nivel y miré su cara y miré sus gestos y miré la tensión en sus brazos y me di cuenta que no era cólera lo que sentía era frustración. ¿Pero por qué? Y entonces ahí me di cuenta que lo que este estudiante necesitaba era adquirir existencia dentro del grupo de aprendizaje. Porque era el personaje que se sentaba en una esquinita, estábamos en presencial en una esquinita, que llegaba y se iba ahí al fondo, no hablaba con nadie, y quizás estaba esperando que le diga, ¿qué opinas? Y no había hecho eso. Entonces necesitaba existir. Oigan, el ser humano quiere existir. Y me pareció válido. Entonces, llegado a ese nivel, yo ya no quería contestarle mal. Termina y lo veo que está respirando, frustrado, y le digo, gracias por tu feedback. Y su respuesta fue, pero no se burle, pues, profe. Y yo le digo, te lo estoy diciendo honestamente, porque si tú no me lo dices, yo no lo noto. Y es la primera vez que te escucho. Y así como hoy te has plantado acá, me gustaría escucharte todas las clases, porque tienes algo que decir. Y no supo qué contestar. O sea, se le cambió la cara completamente y no sabía qué decir. Bueno, pero ya como que me quería pedir disculpas. Y no, 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 pero es que está bien. Y está bien, pero vamos a darle forma a esto. ¿Cómo, profe? Mira, vamos a hacer tal, 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 tal. No quería salir de su esquina, le gustaba su esquina. Le dije, siéntate adelante. No, profe, ahí estoy bien. Ah, y quedamos en que lo iba a hacer participar más. Y ahí me di cuenta que como él había dos más. Y que sí, yo no los había estado viendo. Pero si no llegaba a ese tercer nivel y simplemente le decía, tú no vas a venir a hablarme así. Ojo, siempre fue muy correcto. Ni insultó, ni levantó la voz. Solo expresó lo mal que se sentía. Que si lo hubiese hecho ya sería otra historia. ¿Eh? Pero ahí estaba. Entonces, mi invitación, no desde la teoría, sino desde lo que a mí me pasó una vez, es que por favor, traten de llegar al tercer nivel de escucha. Porque ahí nos damos cuenta de cosas que ese estudiante necesita y que a veces no nos damos cuenta. Y son súper sencillas. Escucharlo 2 minutos, pedir que ponga en marcha alguna idea, dejar que cuente su caso, intercambiar los equipos o evitar que haya tanto trabajo individual y que haya en equipo, o viceversa, que no haya tanto trabajo en equipo que haya individual. No lo sé, no lo sé. Que compartamos el material que tenemos. ¿Qué hay detrás de ese pedido?
Entonces, miren, el estudiante dice, no entiendo nada de esta plataforma, es muy complicada y no tengo tiempo para aprender a usarla. Entonces, yo no sé ustedes, pero a mí me daría ganas de decirle, entonces, ¿qué es acá? ¿No es cierto? ¿Cómo sería esta escucha? ¿Qué podríamos hacer? Piénsenlo un momento. Denle forma a este caso. Piensen que este es su estudiante y que de alguna manera, ya sea que si está en remoto, te ha escrito a ti un mensaje privado o te ha abierto el micro y lo ha hecho ahí delante de todos, o si es que están en presencial, entonces te ha dicho directamente, saliendo de la clase, no entiendo nada de esta plataforma, es muy complicada y no tengo tiempo para aprender a usarla. Entonces, vamos a reformular esto en 3 pasos para hacer el ejercicio juntos y de esa manera poder darle forma. 1, validar. Es comprensible que te sientas abrumado. Las plataformas nuevas requieren de un periodo de adaptación. ¿Qué estás haciendo? Lo que estás haciendo es decirle a tu estudiante que tiene razón. Entonces, ¿pero cómo va a ser? No le puedes dar la razón. ¿Por qué no le puedo dar la razón? Claro que le puedo dar la razón. Totalmente. Sí, sí. Es más, es lo que no espera y por eso mismo dáselo. Normalizar. Muchos compañeros han mencionado lo mismo al inicio. No es una dificultad tuya, por si acaso. Así, sí. ¿Saben qué pasa? A veces para querer motivar al estudiante le decimos, no, no te preocupes, esto es súper fácil. Lo que estamos haciendo es invalidar la experiencia. Si yo te digo es súper fácil y yo te acabo y tú me acabas de decir, no entiendo nada, ese es súper fácil, no motiva. Lo que le estás diciendo es, si no entiendes nada, espérate a que llegue lo difícil para que veas cómo es. Tal vez no lo hemos pensado así, pero cuando llegamos a ese nivel de escucha que nos permite darnos cuenta de estas cosas, ya es diferente. Entonces, es comprensible y otros ya me mencionaron esto. Vamos a desglosarlo en pasos pequeños. ¿Qué función específica necesitas usar primero? ¿Qué quieres ver o qué quieres aprender antes? ¿Ve? Eso. Te guío paso a paso. A veces el estudiante lo hace delante de sus compañeros. ¿Y qué hacemos? Para todos. Algo fundamental. Miren, ¿ah? Puede que haya alguien que no está en la mejor disposición y nos dijo esto delante de todos los demás, ¿ah? Y hay un, no importa si tienes 20 años o 50 años, todos vamos a hacer, Entonces tú dices, escúchame, es válido y además no es la primera vez que escucho esto. Y quiero aprovechar que has comentado para preguntarle, ¿quiénes más de ustedes sienten lo mismo que siente su compañero? Ah, medio salón. Ok. Entonces le dan las gracias porque él ha dicho algo que ustedes estaban sintiendo porque no habían dicho. Estaría bueno que todos comentemos. Cuando no entendemos, avisen. Cuando no está claro, cuenten. Si es que tienen una pregunta, pregunten. Gracias. Ahora voy a explicarlo parte por parte, paso por paso, empezando por la operación más sencilla para ir. Si tienen alguna duda, nos detenemos y de acá no salimos hasta que no tengamos la plataforma bien entendida y nos ponemos a trabajar en ella. ¿Les parece? Listo. Tu detractor se acaba de convertir en un héroe dentro del aula y una suerte de asistente tuyo porque te ha ayudado a dejar en claro algo. ¿Cómo te va a seguir dando la contra si le acabas de decir gracias? Oye, pero eso es una maniobra. Sí, es una maniobra, pero es parte de nuestra comunicación y de la gestión de relaciones cuando estamos en un proceso de aprendizaje. Les dije que los últimos minutos los íbamos a usar para hacer esta pequeña actividad y aquí está. Miren, no es que la vamos a construir aquí porque los 90 minutos se usarían para poder hacer esta estructura, pero me gustaría que se lleven la estructura grabada en la mente. Igual se las voy a entregar así para que ustedes la llenen cuando quieran y como quieran, pero miren, esta es una estructura que deberíamos tener guardada en nuestra cabeza. Aquí viene nuestro estudiante. Esto se llena cuando uno está diseñando un producto, un programa. Me ha tocado hacerlo tanto para productos como para programas de aprendizaje. Esto se llama perfil persona, ¿ya? Y la idea es la siguiente.
Ahí donde dice fotos y apariencia, por lo general se colocan fotografías de quién sería este estudiante ideal, una especie de prototipo. Los podemos crear con inteligencia artificial si quieren. En medio hay un corazón que dice necesidad. ¿Qué es lo que realmente busca o necesita resolver esta persona? O sea, ¿qué necesita que ha venido a estudiar con nosotros? Crecer, seguridad, desarrollo. A mí me encanta cuando me ponen plata. Así, pero plata. Lo que dale, si tú crees que es eso, es eso. Prestigio, respeto, lo que quieras. Pero entonces, ahora que estoy detectando esas necesidades, mi pregunta es, ¿cómo yo logro que mi curso converse con esas necesidades de las que estamos hablando? Ahora, a la izquierda, tendencias negativas. ¿Qué factores externos afectan negativamente? El trabajo, la doble presencia, la crisis económica, la inseguridad. Tendencias positivas. ¿Qué factores externos ayudan o benefician? La inteligencia artificial, contar con manuales, tutoriales, podcasts, etcétera. Tener recursos de bajo presupuesto. Ya, haz tu lista, porque vas a tomar mano de ellos cuando los necesites. Pero no los vayas a buscar cuando ya las cosas se están quemando. Aprovecha ahora. Dolores de cabeza y problemas diarios. ¿Cuáles son esos obstáculos y frustraciones cotidianas? Porque de ahí pueden salir los casos. O de ahí tengo que entender para poder darle soluciones a mis estudiantes. Allá abajo donde dice nombre y rol, se le pone un nombre inventado y a qué se dedica tu estudiante promedio, ¿no? A la derecha, oportunidades y eventos positivos. ¿Qué hay? ¿Qué está buscando? Y de pronto dicen, no sé, el ascenso. Un espacio de proyecto dentro de su empresa, tal o cual cosa. Miedo sobre el futuro. El desempleo, perder el trabajo, ganar lo mismo y estancarse, no lo sé. Detalles personales, ¿qué más queremos saber? Todo lo que hemos estado hablando. La edad, dónde vive, cómo se conecta, qué intereses tiene, cómo es su familia. Nos estamos inventando al personaje, por eso se llama perfil persona. Y a la derecha, esperanzas para el futuro. ¿Qué espera? Ahora que he hecho este tablero y ahora que sé cómo es mi estudiante, ya puedo empezar a preguntarme, ¿y este caso que voy a crear, le va a llamar la atención o no? ¿Y esta actividad que voy a realizar, le va a parecer una oportunidad o una carga? Y el hecho de pedir que el trabajo sea en equipos, ¿va a ser algo que lo va a entusiasmar o que lo va a frustrar? Cuando ustedes llenan esto, y si cada uno le pido que lo llene, lo va a llenar distinto probablemente, van a empezar a reconocer elementos que algunos le llaman insights, descubrimientos, que les van a ayudar a afinar sus cursos, su metodología y su manera de llegar al estudiante. No les estoy pidiendo que se vuelvan los profesores más bonachones del planeta y que lo que tú digas va a ser, ¿no? Engreír al estudiante nunca ha sido una buena manera de enseñar, sobre todo si es adulto. Pero comprender el contexto para poder generar una experiencia de alto valor, eso sí. Así que vamos a chequear esta pequeña actividad. Un escenario para ustedes. Negociación de plazo por sobrecarga laboral. ¿Cuál es el contexto? Este estudiante que tú tienes históricamente ha sido cumplido, es un estudiante bueno, comprometido, y entonces viene y te solicita que por favor le extiendas unos cuantos días el plazo de entrega de tu trabajo final porque tiene una sobrecarga inesperada en el trabajo. Así, tal cual. Es lo que tiene, y de verdad, es súper cumplido. Bien, es una persona de la que no tienes queja alguna. Entonces, ¿qué podríamos, qué podríamos hacer? ¿No? Esa es la parte en la que tenemos que ver. ¿Cuál sería entonces el desafío para el docente? Balancear firmeza en criterios con la empatía contextual sin generar precedente de siempre se puede extender, porque a veces pasa, lo extiendo con uno, se extiende para todos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Algunas variables que podrían complejizar esto. El estudiante no avisa con anticipación, lo hace el día de vencimiento. No te lo pidió una semana antes, te lo dijo el mismo día de la entrega, el día donde vence la entrega, ese día. Eh, ah, a todo esto, sí es súper cumplido, pero no es la primera vez que te lo pide, ya te lo pidió antes. Y se ve ansioso, ¿no? No está calmado, no está tranquilo. Les pido por favor que en el chat, en un renglón, me escriban qué harían en este caso ustedes. ¿Cuál es la respuesta? No hay respuesta incorrecta, ¿eh? Solo quiero saber qué harían.
Nótese que cuando me definieron adulto contestaron más rápido, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque este es un caso que hay que pensarlo, pues no está tan fácil, ¿se da cuenta? Ah, a ver, voy a esperar 2 respuestas más. ¿Qué hacen en este caso? Estoy de acuerdo con Axel. Esto va a marcar un antecedente. Entonces tengo que estar bien claro sobre qué es lo que voy a hacer. Pero miren cómo no van y atienden. Sí, mira, lo que tú digas, yo entiendo completamente. Eso no es empatía, es engreimiento, tengan cuidado. Pero tampoco se vuelvan inflexibles. Creo que hay un punto donde nosotros tenemos que ver qué es lo mejor para todos. Pero miren cómo comprender al estudiante ya nos lleva a mirarlo de una manera distinta. Silvia nos dice, aceptar el trabajo, pero la nota va a ser diferente. Ahí está. La flexibilidad que nos da el mundo real también. Karen dice, le doy el espacio que solicita, pero le doy una tarea adicional para que pueda tener la misma oportunidad que los que sí presentaron a tiempo. Ajá. Se recibe pero con menor nota, nos dice Herbert. Alejandro dice calificar con puntos menos, dado que no es la primera vez. Ana dice, yo le extiendo el plazo, pero con menor nota. Ajá, a todos ustedes son de la misma escuela, ya los vi. Aida dice, le doy un nuevo plazo con nota diferente. Diana dice, la nota no será la misma. Susana dice, darle una oportunidad para que pueda entregar el trabajo, ya que ha venido demostrando responsabilidad para que se sienta apoyado. Por supuesto. Joel dice, le amplío el plazo, pero le anticipo que si se repite la acción ya no aceptaría. Jorge dice, hacer retroalimentación de las normas de convivencia acerca de la entrega de trabajos y una sanción, por ejemplo, menos nota. José nos dice, evaluar sus antecedentes y depende de eso para darle oportunidad. Luis Felipe, se advierte que es excepcional y que le sirva de reflexión. Karen, aceptar la prórroga, pero advertir que no puede seguir con esa situación, indicándole que tiene que aprender a gestionar sus tiempos. Esteban nos dice, se comprende su situación y se le muestra la recurrencia de las solicitudes y se llega a un consenso entre facilidad y responsabilidad. Acepta la entrega, nos dice Nora, fuera de tiempo, pero con una nota menor. Joyce nos dice, comprenderlo y darle la oportunidad porque siempre fue cumplido. Carlos dice, se envía al área de bienestar. Ajá. Willy dice, le doy la oportunidad. Su calificación no es igual. Se le considera, pero de manera excepcional con una nota menor, dice Maribel. Miguel dice, será importante evaluar el caso del estudiante con empatía, pero con un criterio objetivo. Ajá. Y bueno, Jorge nos dice, dale Jorge, gracias. Jacqueline, recordarle que si bien le podemos dar plazo, ¿no? Pero hay responsabilidades y puntualidad. Y Juan Manuel dice aceptar su trabajo, pero calificar con nota menor. El tema es simple y para todos ustedes lo mismo. Escuchen, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Las reglas para todos son iguales. Si ustedes van a hacer una excepción, lo primero que tienen que hacer es comunicarle no solamente a este estudiante, sino a todos los estudiantes lo que vas a hacer. Porque si no quedas como un docente injusto. Y luego, dejar en claro por qué es que sí se está aceptando y por qué no. La transparencia es algo fundamental. Abrimos hablando de confianza y cerramos hablando de confianza, como un elemento fundamental para que esto suceda. Gustavo no va a dar oportunidad y probablemente ahí surge la idea de no, pero ¿por qué? Y Gustavo va a explicar por qué sin ningún problema. Pero insisto, lo que es para uno es para todos. No, pero es que este es un estudiante cumplido. Entonces yo puedo explicar que para los estudiantes cumplidos hay ciertos beneficios que pierdes cuando dejas de cumplirlos, pero eso tengo que explicarlo en la primera clase. Entonces hay un tema de temporalidad, hay un tema de oportunidad, pero más allá de todo, lo que hay es a un conjunto de adultos que esperan que en este espacio se le brinde una oportunidad para convertirse en esas personas que quieren llegar a ser. No vienen porque están aburridos, o por ahí que sí, pero la mayoría vienen porque este paso que están haciendo con nosotros es el que nos lleva y los lleva hacia aquel destino al que quieren llegar. Nosotros estamos ahí en medio, podemos ser facilitadores o elementos que dificultan, ya de nosotros queda. Por mi lado, muchísimas gracias por este primer espacio y por haber estado tan atentos y participativos durante esta noche. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y espero que lo que hemos visto les sirva para poder darle un poquito más de forma a ese entendimiento que tenemos a nuestros estudiantes y a la manera en la que nos aproximamos hacia ellos.
Excelente, Fernando, muchas gracias. De hecho, nos has hecho revivir algunas experiencias que en nuestras sesiones de clase lo vivimos a diario, ¿no? Muchas gracias y en la segunda sesión, que es el día jueves, creo que vamos a poder plasmar algunos casos más de lo que tú también nos has contado como experiencia. Y bueno, todos mis colegas aquí y mi persona agradecemos tu presentación y gracias por todo. Estimado maestro Herbert, sí, la asistencia la estamos jalando del MIDAI, que está jalando de lo que tenemos acá registrado como aplicativo. Fernando, muchas gracias y bonita noche. Estimados maestros, muy buenas noches con todo. Muchas Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Nos vemos el jueves. luego, cuídense. Chao, chao. Gracias. Chao, chao, gracias.